Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por esa presentación. En primer lugar, agradecerle al grupo de interés de la universidad y pues muy orgullosos de ustedes en este segundo evento que organizan y que veo que crece, que veo que cada vez toma más forma y me enorgullece porque he estado desde el principio ahí con ustedes. También a la Clínica de La Paz, que también hace parte pues, de los organizadores, a la Universidad del Rosario y al grupo de interés de psiquiatría de los Andes que nos acompañan en esta oportunidad y que bueno, bienvenidos sean estos espacios. Quiero confirmar en primer lugar si se ve mi pantalla, por favor me pueden corroborar. Sí, doctor, se ve perfecto. Gracias. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la legalización en cannabis en Colombia, pero bueno, primero quiero que vean que el título está en interrogante porque la verdad lo puse intencionalmente porque hay muchos interrogantes. Mucha gente no sabe que, por ejemplo, el cannabis medicinal ya está legalizado en Colombia y muchos tomamos una posición moral y política acerca de este tipo de legalizaciones. Esta charla la voy a desarrollar también en el Congreso Mundial de Psiquiatría que se va a realizar también en este mes en Cartagena. No va a ser tan extensa como las que se las voy a presentar aquí, no va a ser igual, pero va en la misma vía. ¿Y por qué vamos a hablar de la legalización del cannabis en recreacional en Colombia? Porque si ustedes son seguidores de las noticias, de la política mundial, esto ya ha sido una avanzada en diferentes países. México viene de legalizarlas recién, genera una gran conflictiva moral y política y vale la pena ver cómo ha sido también ese proceso aquí en Colombia y cómo se va a venir dando, porque muy probablemente en este año que hay elecciones de presidenciales, una de las banderas de algunos candidatos ha sido precisamente la legalización y la no legalización del cannabis medicinal, del cannabis recreativo, perdón. Entonces es un tema muy actual, es un tema que nos compete a nosotros como médicos, a los que somos psiquiatras, porque tiene unas grandes implicaciones que voy a ir desarrollando a través de la charla. Quiero primero declarar un conflicto de intereses. He sido speaker para estos laboratorios médicos. Uno de esos laboratorios médicos tiene un producto de cannabis medicinal y pues quiero que además sepan que esta charla viene totalmente de mi interés y no, así, no viene ningún patrocinio de ninguna entidad, pues. Y empezamos hablando un poquito del estado del arte de lo que ha sido la legalización de las sustancias psicoactivas. Vamos a hacer un repaso cronológico de lo que ha sido en el mundo occidental la legalización, ¿no? Entonces, en las dos últimas décadas, desde el siglo XX, ha existido ese dilema de legalizar versus criminalizar las sustancias psicoactivas. Esa partición de legalización versus criminalización básicamente lo podemos ver a nivel macro en las posiciones que toma, por ejemplo, Europa versus Estados Unidos. Todos sabemos que Estados Unidos es el líder mundial de la guerra contra las drogas, Plan Colombia, y mucho dinero que entra aquí a Colombia es para la guerra contra las drogas. Todos los que somos colombianos aquí hemos sido víctimas de alguna, de manera indirecta o indirecta de lo que ha sido esa guerra contra las drogas. Y pues lo que dicen muchos de los que están en contra de estas posiciones es que eso no ha dejado ningún beneficio. Por otro lado, desde el 2000, desde el principio de este siglo, y antes con posiciones como la ley Opium de los holandeses, Europa ha tomado otro camino más hacia la legalización, a la descriminalización y sobre todo a la aceptación o a la no estigmatización del consumidor. Y eso ha tomado otras implicaciones, una reducción en costos de salud, pero también se ha visto aumentado el consumo de sustancias, ha disminuido el tráfico. Entonces, son dos posiciones muy difíciles a veces de tomar y tienen que ver con posiciones morales, posiciones muy ligadas a la religión, a la política, si soy de izquierda o derecha, si soy libre pensante o tradicional, y eso ha sido un problema y un conflicto que siempre ha tenido la humanidad, ¿vale? ¿Por qué se empiezan a tomar posiciones de legalización? Principalmente por el dilema de la heroína. La heroína es un gran problema de salud pública mundial. En Colombia todavía no ha sido
gran impacto el que ha generado la heroína, pero en países industrializados sí, y eso ha permitido que ellos se lleven a pensar en este tipo de dinámicas de legalización. Y tenemos posiciones de lado y lado. Este es un artículo publicado en 1989 en una revista de ética y de jurisprudencia de los Estados Unidos. El autor es Sharon Rosenbaum, que fue un detractor importante de la legalización y comillas en este artículo que fue publicado y en donde están los datos, habla de que la descriminalización solo ocasionaría una mayor dependencia al tiempo que aseguraba que la lucha contra el narcotráfico se estaba ganando. Estamos hablando de 1989. Si nos ponemos hoy, en 2022, nos estamos dando cuenta que la lucha contra el narcotráfico no se gana. Cada vez aparecen nuevos grupos criminales, Bacrim en nuestro caso, nuevas formas de tráfico. Hoy se habla de la dark web, por ejemplo, para el tráfico, la deep web, perdón. Entonces realmente parece que este autor era muy esperanzador, pero francamente no cumplió con sus expectativas. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, un personaje tan polémico como este. Él se llama Ethan Nadelman, es un filántropo, se podría decir, pero también un tipo de negocios de New York, quien creó una fundación que se llama Drug Policy Alliance, en donde defiende el consumo responsable de ciertas drogas, y comillas, eso lo creó en 1994. Comillas, él se refiere al consumo de esta manera: sería más beneficioso propiciar la reducción del uso de sustancias y de los males que implica el problema en general, la disminución del número de muertos, el tráfico ilegal y el crimen asociado al uso indebido de las mismas, en vez de incrementar el número de leyes que promuevan la prohibición. Entonces fíjense que en un país como los Estados Unidos también son muy marcadas las posiciones. New York, al ser un estado santuario, pues es mucho más abierto a otros pensamientos. Tal vez los estados del interior tienen unas posiciones mucho más restrictivas, y eso es más o menos cómo se mueve la política, la moralidad y la toma de una decisión tan importante en diferentes países. En el año 98 se hizo una sesión especial de Asamblea General de la ONU hablando especialmente del consumo de drogas y de la implicación y el futuro de lo que podría ser el consumo y el tráfico de drogas en el mundo. Se consideró una sesión muy importante porque se iban a tomar decisiones acerca de la legalización, acerca del consumo responsable, de la tolerabilidad del consumo. Muchos estudios y muchos procesos políticos de legalización empiezan con la tolerancia al consumo. ¿Qué es la tolerancia al consumo? Que yo pueda salir a la calle y ver a un chico que esté consumiendo, ejemplo, marihuana o alcohol, y que eso sea inicialmente tolerado por la sociedad y luego sea legalizado. Así es como se ha hecho, por ejemplo, en procesos como Portugal, que es un proceso que yo les quiero comentar más adelante porque ha sido como un proceso abanderado en lo que ha sido la Unión Europea. Y bueno, por eso se consideró tan importante esta asamblea, pero a la final las decisiones que se tomaron en esta asamblea fueron más a favor de la guerra contra las drogas, de la restricción, y eso lo clasificó para la época el New York Times como reciclar promesas de poco realistas. Realmente recibieron grandes críticas. Esto también muy movilizado por el poder que tienen los Estados Unidos y su política de guerra contra las drogas en la ONU, la importancia que tiene una decisión de un país tan importante sobre la Organización de Naciones Unidas. Entonces tuvo grandes detractores y el resultado final es este, que es el Informe Mundial de Drogas, también promulgado o favorecido por las Naciones Unidas, que salió recién. Es un informe que se saca cada 4 años. Y el último, pues fue publicado en el 2021, en junio del 2021, es decir, está recién lanzado y arroja unas cifras bien interesantes, pero a la vez preocupantes. Habla de que el consumo de sustancias psicoactivas ha crecido un 30% a nivel mundial, que el cannabis es la droga ilegal más consumida del mundo, que tiene más o menos 192 millones de consumidores en el mundo, que los opiáceos son
es, es la sustancia psicoactiva de mayor impacto en el mundo, dejando un aproximado de 71% de muertes relacionadas al consumo de la misma. Y cuando hablamos de opiáceos de prescripción, opiáceos de uso ilegal, y que además es muy difícil cuantificar las muertes asociadas a este consumo, eh, porque el paciente tiene una bomba de tiempo y un elemento suicida todo el tiempo en su vena. Entonces no se, es muy difícil cuantificar de verdadero muertes o suicidios asociadas al consumo de heroína, por ejemplo, que es una sustancia que se inyecta, o de fentanilo, o de otros derivados opiáceos, y se aproxima que el 71% de los consumidores, pues es una tasa muy alta, una tasa de mortalidad muy alta, ¿no? Los países en vía de desarrollo, nótese Colombia, son los que más ha aumentado el consumo entre el 2000 y 2018, o sea, esto nos compete directamente, y que algunos de los determinantes más importantes para que esto se dé es la pobreza, la educación limitada y la marginalidad. Pónganse en contexto actual, donde el COVID-19 y la crisis social que ha generado el COVID-19 y eso hablará la doctora Estefanía más adelante, ha limitado que, por ejemplo, los estudiantes vayan al colegio y eso tiene una implicación en la educación, que eso además ha generado nuevos pobres y eso tiene que ver con la marginalidad, o sea que tristemente el escenario a futuro es muy pobre. Todo esto que nos hace llevar a pensar, pues que realmente cada vez nos vemos confrontados en que la guerra contra las drogas, por lo menos desde el punto de vista de salud, es una guerra perdida y desde el punto de vista social no soy experto, pero pues insisto, todos somos colombianos, hemos sido víctimas de alguna manera directa o indirecta de esta guerra contra las drogas y esta andanada de los Estados Unidos y definitivamente pues tampoco se ve, por lo menos de manera cualitativa, una verdadera, un verdadero impacto en esta visión. Esta es una protesta frente a la Casa Blanca, o cerca de la Casa Blanca, de una población y de ONGs en los Estados Unidos que buscan encontrar una nueva política de las drogas. Recordemos que los Estados Unidos siempre han tenido una posición muy cerrada en cuanto al consumo de drogas y fue todo esto de la guerra de Al Capone, de la prohibición del whisky. O sea, esto no es nuevo ni es una política novedosa dentro de los Estados Unidos. Y pues sabemos que es la gran nación que manda la parada en Occidente, entonces dependiendo de las decisiones que toma, por ejemplo, los Estados Unidos, impactan directamente en nuestro medio. Hablemos un poquito de lo que ha sido la avanzada científica dentro de la legalización de las sustancias psicoactivas. Realmente se habla que el primer consenso que trató de permitir o legalizar algunas drogas fue el opium, hecho en Holanda. Eso fue a principios del siglo pasado, 1930, 1929, en donde se reunieron diferentes países y de una manera política y moral decidieron legalizar algunos consumos. Esto también tiene que ver con que Holanda tenga una visión muy progresista, muy liberal del consumo de drogas y pues eso también tiene una historia y eso no es una decisión que se ha tomado de un día para otro. Todos sabemos y es bien conocido que cuando se va a Ámsterdam, por ejemplo, pues hay unos sitios especiales de consumo que tienen legalizadas y descriminalizadas y tolerados ciertos consumos que en otros países serían loquísimos, por ejemplo la cocaína. Lo permiten, no es legal, pero permiten que el consumidor en ciertas zonas de tolerancia pueda tener consumos, legalización de hongos, salvia, ellos tienen una posición muy progresista acerca del tema. Y en esa vía, los ingleses en el 2006 publican este artículo en Lancet, que es una revista científica con alto impacto, buscando abrir esas puertas de la legalización. Aquí es casi que el primer paso donde la ciencia, a través de estudios científicos y publicaciones, empieza a decir, bueno, vamos a legalizar o no vamos a legalizar y qué vamos a legalizar. Y este es un estudio clásico, los que han visto mis clases, lo pongo porque resulta bien interesante no darle una visión moral de la legalización, sino precisamente a través del daño físico y la dependencia, cuáles son las sustancias que más generan impacto y cuáles serían las posibles sustancias que se legalizarían. Entonces, estamos en amarillo
con sustancias que según su grado de dependencia y daño físico no generan tanto impacto, en naranja las de grado intermedio y por consecuencia las que están en rojo las que más generan impacto. Y fíjense cómo la ubicación del cannabis se encuentra en un rango bajo, casi en el espectro de pasar al naranja, pero se encuentra en un rango bajo, y sustancias psicoactivas como la heroína, por ejemplo, se salen del espectro, son sustancias de gran impacto y de gran lesión en cuanto a daños físicos y sociales, y pues esto está más enfocado a los daños físicos, pero pues sabemos que también genera gran impacto social. Por otro lado, analicen, por ejemplo, sustancias psicoactivas de uso legal, como el alcohol y el tabaco, como casi están en el espectro de las de mayor daño, ¿no? Especialmente el tabaco. Entonces, la legalización versus no la legalización, insisto, es una visión política, es una visión moral, porque la ciencia nos está diciendo que tenemos a la vuelta de la esquina el alcohol y el tabaco, que son sustancias legales y que generan un gran impacto en nuestros pacientes. Vamos a hacer también un paralelo de lo que es Europa y Estados Unidos. Holanda desde el 2003 aprobó el uso de cannabis medicinal y recreativo, volviendo una normalización y una amoralización de estos consumos. Recordemos que además la historia de Holanda ha sido muy particular, porque desde el principio, casi que desde antes de la Edad Media, ellos hicieron una amoralización de su Estado. Ellos fueron de los primeros países que pudieron dividir lo que es Estado y religión, y no tomar decisiones a través de la visión religiosa. Y esto tiene una implicación desde casi la Edad Media. Nosotros todavía no hemos podido hacer esa discriminación. Aún hay gente que dice que somos el país consagrado al Sagrado Corazón. Se toman decisiones a través de la religión. Ustedes ven a los precandidatos presidenciales visitando movimientos religiosos, católicos, cristianos, protestantes, o sea, todavía tomamos decisión con eso, y eso tiene una implicación en la legalización. Y el caso que les venía a comentar, que más adelante vamos a analizar a profundidad, que es el caso de Portugal, que ha sido de los primeros países que intentó despenalizar y hablar abiertamente de las drogas, y su lema fue perseguir la enfermedad y no perseguir los enfermos, y eso cambió la visión y el paradigma de ver las drogas. Eso desde el 2001. Han tenido unos resultados interesantes como la reducción del consumo de cannabis, y pasó de ser de los primeros países consumidores de cannabis a ocupar el puesto 18 en la Unión Europea. Y por otro lado, países que tienen aún no legalizado de forma abierta el uso de cannabis, como España, ocupa el tercer lugar. Entonces, resulta un experimento muy interesante, un experimento que bajo la legalización ha sido modelo a otros países. Hoy la realidad es que Portugal está llegando a cifras casi que iguales a otros países en cuanto a consumo, en cuanto a criminalidad, pero sí se mantuvieron casi que una década en unas estadísticas bastante interesantes. Estados Unidos ha llegado tarde a esta carrera de la legalización y de la despenalización. En el 2002, estados como Colorado y Washington aprobaron el cannabis recreativo. Desde hace mucho más tiempo tenían legalizado el cannabis medicinal para glaucoma, para ciertas condiciones, pero recién hasta el 2002 empezaron con esto de la legalización del cannabis recreativo. Colorado ha sido como el estado abanderado para la legalización. Es un estado donde se cultiva mucho cannabis, en donde casi que ha sido como un experimento social para los Estados Unidos, y han tenido unos resultados también interesantes. El día de hoy hay 15 estados que tienen legalizado el cannabis recreacional. El último, tal vez de los últimos en legalizarlo, fue el estado de Nueva York, y que Nueva York legalice el cannabis recreacional es un gran impacto para los Estados Unidos, toda vez lo que representa Nueva York para este país, ¿no? Y estados como California, sabemos que California también es uno de esos estados santuario, de esos estados progresistas, con un pensamiento muy liberal dentro de los Estados Unidos. Se ha visto ampliamente beneficiado por la economía alrededor del cannabis
recreacional, eso ha tenido también unas implicaciones. California tiene unos grandes déficits legales, por ejemplo, en la potencia del uso del cannabis, que vamos a hablar un poquito más adelante. Este es un gran ejemplo de cómo se puede hacer una clasificación de drogas, de daño de las drogas, bajo una visión no científica, sino una visión más moral. Nixon, en la década del 60, fue el más afectado por la contracultura del hipismo y del pensamiento libre pensante que había en la época de los Estados Unidos, donde pues bueno, dejó una gran revolución social y cultural, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo, y fue el creador, por ejemplo, de la DEA, el Departamento de Antidrogas de los Estados Unidos, y a través de esa agencia se crearon una clasificación que se llaman los schedules, y esos schedules medían el grado de peligrosidad de una droga para un ciudadano estadounidense. Pero esta decisión no se tomó bajo criterios científicos, sino se tomó bajo criterios morales de peligrosidad para la sociedad y lo que estaba viendo para esa época el establishment de los Estados Unidos. Y fíjense, y bueno, según su grado de peligrosidad se clasificó de Schedule 1 a Schedule 5, siendo el Schedule 1 las más peligrosas y el Schedule 5 las menos peligrosas, por decirlo así. Y fíjense cómo en el Schedule 1 está la marihuana, el LSD y la heroína, que si nosotros nos podemos a mirar el estudio anteriormente publicado por Lancet, hay mezcla de sustancias tanto poco peligrosas, según lo que nos muestra la ciencia, como altamente peligrosas como la heroína. ¿Por qué la marihuana y el LSD estuvieron en el Schedule 1 y se continuó manejando esta teoría de los schedules? Porque el movimiento hippie, porque la revolución cultural que había para la época, abanderaron la marihuana y el LSD como como su motor y como su vehículo para enfrentar pues todo ese establishment de los Estados Unidos. Entonces des en cuenta que esa es una decisión moral. En el Schedule 1, comparado con la clínica y con lo que muestran los estudios, sí debería estar la heroína, por lo que ya les había comentado. En el Schedule 2 está la cocaína, la oxitocina, el PCP, que es el polvo de ángel. El Schedule 3 están los anabólicos, esteroides. En el Schedule 4 el Xanax. Yo pondría muchísimo más arriba el Xanax, que es una benzodiazepina, el Valium. Y en el Schedule 5 la pregabalina, que aún no tiene todavía un contexto de ser una sustancia psicoactiva bajo la visión científica, y el Robitussin, que tiene dexometotrifeno y puede ser algún alucinógeno ocasional no tan potente. Esto de los schedules hasta recién 2 años empezó a cambiar, precisamente en la visión de la legalización del CBD, en la legalización de cannabis recreacional, y ya la marihuana no hace parte del Schedule 1, recibió una nueva clasificación, pero esto hace parte de la historia de las drogas. Así clasificó casi por 40 años los Estados Unidos la peligrosidad de las drogas por una decisión moral. Este es el mapa actualizado de lo que es el mundo en cuanto a la legalización del cannabis y de las drogas. Ubiquen a Colombia, donde es legal el uso medicinal. Fíjense lo que es despenalizado y tolerado, que es lo que recomiendan muchos estudios, empezar a tolerar el consumo de cannabis para luego legalizarlo como recreacional. Entonces ahí tenemos a Bolivia en nuestra región, y a Paraguay, y donde es legal el recreativo, que en el mapa de Latinoamérica solo lo tiene recreativo Uruguay, y es como el experimento social de la región para tomar decisiones. Países como Venezuela es totalmente ilegal el consumo. Fíjense como México también tiene ya entra dentro del mapa dentro de la legalidad, y fíjense cómo se va moviendo el mapa en el mundo, ¿no? Colombia por ahora, hasta el momento o hasta la fecha que se está haciendo esta exposición, solo lo tiene como cannabis medicinal. ¿Cuál ha sido la carrera de Colombia en cuanto a la despenalización y la tolerabilidad de las drogas? En 1986 la dosis personal de cannabis fue permitida, y esto tiene que ver con un viraje que se le dio a la Constitución. Recordemos que en 1991 y con la con la con el beneplácito del el magistrado Gaviria,
se aprobó lo que fue la dosis personal y eso generó un viraje en la visión de las drogas para nuestro país. El 25 de mayo del 2016, fíjense todo ese tiempo que pasa, el Congreso de la República legalizó el uso medicinal del cannabis, esto muy apoyado por hoy el candidato Galán y por el Partido Liberal, porque vieron una oportunidad de negocio, porque vieron una oportunidad para empezar a hacer un camino hacia la legalización de las drogas y en especial del cannabis recreacional. En el 2018 se da un pequeño retroceso porque ya se ponen límites a la dosis personal. Recordemos que casi que de los primeros decretos o de las primeras movimientos que hizo este gobierno Duque fue incautar dosis personales sin consecuencias al portador. Es una ley un poco ambivalente porque le quito al consumidor su sustancia, pero pues no lo penalizo. Entonces es como volver a poner control y es una política un poquito más conservadora. Y hoy en Colombia, después de la promulgación de la ley del cannabis medicinal, tenemos 56 hectáreas de cultivo, según Camacol, pero se espera que en el 2030, según unas leyes y según una avanzada política y una avanzada económica, se espera tener 1.500 hectáreas de cultivo de cannabis. Eso representaría que Colombia sería uno de los países más importantes y exportadores de esta materia prima para diferentes usos. El cáñamo no solo se usa para uso medicinal, para uso recreativo, sino también como fibra. Bueno, en fin, entonces podríamos generar un mercado bien importante. La marihuana legal podría alcanzar, según estadísticas de Camacol, 146 millones de dólares para el año 2025. Por eso hay una gran avanzada de grupos económicos, de grupos extranjeros en la inversión en esto, en este rubro en Colombia, y teniendo en cuenta la gran afectación que ha tenido el COVID-19 en nuestra población, en nuestra economía, y la gran devaluación que ha tenido nuestro peso en frente a otras monedas, esto podría ser una gran oportunidad de negocio si lo hacemos de una manera adecuada. El 20 de julio en el 2020, la senadora, la congresista, perdón, Catherine, Catherine López del Partido Verde propuso junto a otros partidos, junto a otros grupos políticos, la opción de legalización de la marihuana como uso recreativo. Sin embargo, estas noticias de noviembre del 2021 fue archivado el proyecto, nuevamente se cae un proyecto de legalización, lo cual pues genera unos nuevos retos para la política colombiana. Y esta tal vez ha sido una de las noticias más importantes que se ha tenido alrededor del cannabis en nuestro país, y es que el presidente firmó un decreto que permitirá aún más cantidad de exportación de cannabis para uso medicinal, y lo que puede suponer una puerta abierta también para el cannabis recreativo. Realmente la gran crítica de muchos grupos económicos, y fíjense el periódico donde está saliendo publicada esta noticia, que es La República, un periódico de contexto mucho más económico y empresarial, la gran crítica que recibió esta firma es que se demoró muchísimo tiempo en ser firmada y que se perdió mucho impacto que podría tener nuestro país y posicionamiento en cuanto a la exportación de esta materia prima. Y la verdad es que el presidente Duque se demoró mucho en tomar esta decisión porque podría haber mucho lavado de activos en cuanto al cultivo y a la comercialización del cannabis medicinal. Sin embargo, también tiene que ver con su posición política y moral en cuanto a su forma de gobernar. Entonces, así estamos por ahora en un panorama político en nuestro país. Vamos a hablar un poquito más de la clínica. Este es el Estudio Nacional de Salud Mental del 2016, donde se posiciona el cannabis como la sustancia psicoactiva ilegal más consumido por hombres y mujeres en nuestro país, con una prevalencia del 11.48% durante la vida, 17.6 para hombres y 5.6 para mujeres. Seguimos siendo los hombres los más consumidores de esta sustancia psicoactiva, ¿no? Pero es interesante analizar, por ejemplo, este estudio que se realizó también en el 2016, que se llama el estudio de
consumo de sustancias psicoactivas en población escolar, dirigido por el Ministerio de Justicia, donde el objetivo fue evaluar qué sustancias psicoactivas consumían los chicos que estaban en bachillerato, básicamente en diferentes departamentos del país. Las cifras son bastante desalentadoras, nos llaman bastante la atención, y es que un 15.9% de los escolares de Colombia declararon haber usado una sustancia psicoactiva alguna vez en la vida, es decir, 1 de cada 6 chicos que van al bachillerato, tanto en escuelas públicas como en colegios privados, ya han consumido una sustancia psicoactiva. Los departamentos con mayor incidencia son Antioquia, Caldas y Risaralda, es decir, son departamentos que tienen mayor impacto, tanto así que, por ejemplo, en Caldas fue el departamento que más preocupó por el inicio temprano de consumo de cocaína, por ejemplo. A los 11 años ya los chicos declaraban haber consumido una sustancia tan de alto impacto como esta. Y en cuanto a cannabis, encontramos que los hombres que van al colegio son los que más inician tempranamente con el consumo de estas sustancias, que la edad de inicio promedio son los 17 y 18 años, que son como las etapas en donde los chicos están en 10º y 11 de bachillerato. Fíjense que como el aumento del consumo es progresivo dependiendo del grado de escolaridad, entonces desde séptimo un 4.9 hasta llegar a un décimo, cuando se incrementa en un 11.4, que no hay una diferencia entre un colegio público y privado en cuanto al inicio de consumo de cannabis, esto especialmente del cannabis. Entonces aquellas mamás o papás que piensan que por meter en un mejor colegio o con un colegio con un nombre goodwill van a proteger a sus hijos en cuanto al consumo, las estadísticas no lo avalan. Y fíjense cómo departamentos como Caldas, Risaralda, Quindío son los que más, todo lo que es el eje cafetero y Antioquia, son los que más francamente se ven afectados por esta problemática. El cannabis, según este estudio, aumentó un 2% desde el 2011. No nos hace nada extraño porque ya vieron que el informe mundial de drogas avala también esa información. La cocaína aumentó en un 0.4% desde el 2011 y otras sustancias psicoactivas aumentaron en un 1.4% en estos 5 años. Pero quiero que le presten especial atención a este pedazo en donde hubo un leve descenso entre el alcohol y el tabaco. Y esto es muy interesante porque otras estadísticas mundiales también han mostrado lo mismo, y es que en población adolescente el consumo de tabaco y alcohol ha venido en descenso, pero desafortunadamente sustancias como el cannabis han venido en aumento. Esto se puede deber a muchos factores, a una comercialización más directa del cannabis, a una mayor disponibilidad del cannabis. Aquí los que somos más adultos nos daremos cuenta que cuando estábamos en el colegio tal vez sí se veía el consumo de cannabis, pero no era tan explícito como el día de hoy. Pero lo que analizan muchos estudiosos es que el hecho de que el alcohol y el tabaco sean sustancias legales permiten la regularización de estas en población adolescente. ¿A qué me refiero con esto? Y en población adulta también. Que es muy difícil que a un niño le vendan alcohol en un expendio, digamos, regularizado, por la implicación legal que esto tiene. ¿Sí? Si al señor lo ven vendiendo alcohol a un menor de edad, pues va a tener problemas, o cigarrillos. Eso quiere decir que sí debe haber una legalización, siempre, y el objetivo de la legalización del cannabis recreacional no solo va dirigido a tener unos motivos económicos y sociales, sino que permita la regularización del consumo, especialmente en la población adolescente. Y ahí es a donde yo quiero enfocar mi charla. Yo no quiero hablar de legalización solamente por legalizarla, sino para que haya una buena regularización por parte del gobierno, para que no se dé el aumento tan rampante que estamos teniendo en cuanto al consumo, y eso me parece muy importante. ¿Cuál es el papel del psiquiatra en cuanto a todo esto? Y el papel del médico en general. Y es que vamos a hacer una revisión, insisto, no moral, no política, de las verdaderas implicaciones que tiene el consumo de cannabis recreacional en los humanos. Y este artículo de revisión me parece muy interesante. Está liderado por la doctora Nora Volkow,
Los que me conocen saben que hablo mucho de la doctora Nora Wolkoff. La doctora Nora Wolkoff es la directora del NIDA de los Estados Unidos, que es la agencia para drogas del NIH de los Estados Unidos, que el NIH es el Departamento de Salud de los Estados Unidos, es decir, es toda una representante mundial en cuanto a hablar de drogas en el mundo se habla, y hace una revisión bien interesante. ¿Qué produce el cannabis en el cuerpo? Enfocado en cognición, en motivación, vamos a hablar del famoso síndrome motivacional, y en psicosis, que son las tres áreas principales en donde el cannabis podría tener una implicación negativa. Empecemos a hablar de las alteraciones cognitivas, y pues esta revisión dice sí, efectivamente se pueden ver algunas alteraciones cognitivas asociadas al consumo, que esas alteraciones cognitivas tienen que ver con la frecuencia del uso, con el tiempo de uso del cannabis, con la edad de inicio de consumo, y sabemos que los adolescentes, cuando empiezan a consumir cannabis, como hay un proceso de mielinización del sistema nervioso central, pues se van a ver muchísimo más afectados por el consumo, y con el tiempo de abstinencia. Por ejemplo, se habla que las funciones ejecutivas como memoria, atención, fluidez verbal y habilidades motoras, funciones que habitan en nuestra área frontal, son las que más se pueden ver alteradas por el consumo de cannabis. Pero que en población adulta, si el adulto decide entrar a un centro de rehabilitación como el que yo dirijo, decide dejar por su propia cuenta el cannabis, estas funciones ejecutivas a un mes de dejar de consumir el cannabis se recuperan totalmente en población adulta. Y eso sí lo dejo eh, en comillas y muy grande. Los adolescentes presentan marcadas limitaciones permanentes en estas funciones ejecutivas. Entonces, cuando nosotros hablamos de deterioro cognitivo asociado al consumo de cannabis, tenemos que hablar principalmente de los adolescentes, porque allí sí es irrecuperable esta afectación. Pero si un adulto que ya tenga su sistema nervioso desarrollado, mielinizado, deja de consumir, a un mes puede recuperar sus funciones cognitivas. Con ayuda de terapia ocupacional, de psiquiatría, de psicología, sí, tal vez se le hace más fácil con eso, pero los estudios muestran esto. La gran incógnita en estos estudios de deterioro cognitivo es el adulto mayor. Y entonces cuando legalicemos el cannabis recreativo en Colombia, tenemos los estudios en adolescentes, pero no tenemos tantos estudios en adulto joven y en adulto mayor. ¿Será que el adulto mayor va a ser un mayor deterioro cognitivo o por el contrario detiene su deterioro cognitivo en lo que se podría llamar un envejecimiento cerebral? Eso no tenemos todavía claridad y no hay estudios que lo avalen. Vamos a hablar de algo que siempre resulta controversial cuando lo hablo, y es el síndrome motivacional. El síndrome motivacional fue un concepto descrito en 1968 por un psiquiatra que se llamó Matt Goldin y West, fueron dos psiquiatras, que evidenciaron en pacientes consumidores de cannabis una disminución del cuerpo estriado, una apatía, y esa apatía, cuando ustedes revisen la semiología psiquiátrica, está muy dada, muy unida a lo que es la dopamina, y recordemos que toda sustancia psicoactiva a la final tiene una implicación en la dopamina, una liberación que se llama fásica y tónica, ¿no? Las liberaciones tónicas son las liberaciones fisiológicas de la dopamina, que me la da el sexo, el comer, el tomar agua, pero las liberaciones fásicas, que son picos de dopamina, no la dan generalmente las sustancias psicoactivas. Y cuando no tengo esa liberación fásica de la dopamina, puede haber cierta apatía por una falta de liberación de la dopamina. En ese modelo biológico se basaron estos dos psiquiatras para explicar que había un síndrome amotivacional. Hay una disminución de la concentración, de lo que ya hablábamos, eran las funciones ejecutivas, un poco seguimiento de rutinas y una poca adquisición de nuevas tareas. Este concepto de síndrome motivacional se sigue manejando hoy por muchos psiquiatras, hablan del síndrome motivacional, lo hablan abiertamente, hay estudios que en cierta medida avalan esta visión, pero fíjense quiénes lo describen, en qué país lo describen y qué políticas se estaba manejando para la época. Era 1968, plena época del hipismo. De hecho, el año siguiente se da la mayor fiesta del hipismo, que se llamó Woodstock, y esta foto es muy famosa de Woodstock, que ustedes saben que se hizo cerca de Nueva York, que se presentaron grandes bandas de rock and roll, reunió una gran cantidad de jóvenes para la época en pro de esa visión de libertad
y de cambio del mundo y de contracultura que se estaba dando para la época. Cuando se habla de síndrome motivacional, lo que realmente se está hablando es de la cultura hippie de la época, que eran personas que consumían marihuana, que estaban en contra del establishment, que no querían trabajar, que no querían tener adquisición de nuevas rutinas, que no querían tener nuevas tareas y más bien se ha catalogado que el síndrome motivacional nace como un prejuicio y como un método de control para esta contracultura que estaban haciendo. Estudios preclínicos hablan en ratones y en monos que esta disminución de dopamina sí se da, que esta disminución del cuerpo estriado sí se da y que hay una falta de motivación en estos modelos animales. Sin embargo, estudios de resonancia, también estudios de resonancia funcional avalan la disminución de vías dopaminérgicas con el consumo crónico de marihuana, de cannabis. Sin embargo, hay otros estudios y grandes revisiones mucho más actuales que buscan encontrar el verdadero impacto en la motivación que tiene el consumo de cannabis. Y este estudio, por ejemplo, es una revisión sistemática publicada en Frontiers of Psychiatry, perdón. Qué pena. Dice en esta revisión sistemática que realmente hablar del síndrome motivacional es negativo y no hay suficiente evidencia para hablar de ello. Hay otro estudio bien importante que también habla de lo mismo, otra revisión sistemática del 2016, en donde dice que el síndrome motivacional realmente es algo limitado, hablar de estos resultados y de esta clínica. Esta es la razón por la cual el DSM no dice que existe un síndrome motivacional, lo sugiere en el DSM-5 y en el CIE-10 tampoco se habla de síndrome motivacional, es decir, es un concepto en construcción, pero francamente lo que es la medicina basada en la evidencia todavía no lo avala. Y los italianos han ido un poquito más allá diciendo, ¿será que ese síndrome motivacional más bien pueda estar explicando algo de síntomas negativos en esquizofrenia, por ejemplo? Porque lo que vamos a ver más adelante es que la asociación de consumo de cannabis con esquizofrenia, tanto generándola como manteniendo la enfermedad, es muy alta. Casi que si hoy tenemos un paciente con esquizofrenia o consumidor de cannabis, tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en descartar y prevenir la aparición de esquizofrenia. Y hablemos de este pedazo bien interesante que es la psicosis. La psicosis, según este artículo, tiene que ver con la frecuencia de uso, tiempo de uso, edad de inicio, entre más temprano, pues va más a aparecer la psicosis, y con el tiempo de abstinencia de la sustancia. Hoy la asociación de esquizofrenia y cannabis puede estar cercana al 1,4, es decir, que los pacientes adolescentes que son consumidores de cannabis tienen 1,4 más veces de desarrollar esquizofrenia, produce episodios psicóticos aislados, es decir, no necesariamente solo produce esquizofrenia, sino también puede producir psicosis aisladas o episodios psicóticos agudos. Y lo que ha mostrado es que los pacientes que hacen un primer episodio psicótico, el 70% de ellos van hacia algún trastorno del pensamiento, trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia o psicosis de algún tipo. Esquizofrenia y cannabis, entonces se habla que los pacientes con esquizofrenia puedan consumir cannabis en la teoría de la automedicación de la patología dual para disminuir su ansiedad, y se habla hoy por hoy también de una teoría del tercer factor, que es un riesgo de psicosis genético, biológico, ya sabemos que existen unos genes bastante involucrados en el tema, un consumo temprano en la adolescencia y una alteración del metabolismo endocannabinoide. Todos sabemos que tenemos receptores endocannabinoides CB1, CB2, que tienen una función en dolor, en regulación emocional, intrínsecamente, pero que algunos pacientes puedan nacer con algunos déficits en esos receptores y que eso pueda generar la esquizofrenia. Esto es nomás para mostrarles que el gen tal vez más estudiado asociado al consumo temprano de cannabis y esquizofrenia es el AKT1.
que cuando se presenta el dimorfismo citosina-citosina, es el más relacionado con el desarrollo de cannabis y que ese gen AKT1 tiene que ver con la producción de una enzima quinasa que degrada la dopamina, entonces muy probablemente tenga que ver con esto. El plano de cannabis esquizofrenia, ya nos queda claro. Hay una aparición de síntomas psicóticos entre los 7 a 8 años posterior al consumo. Los hombres presentan primero estos síntomas y predominan síntomas positivos sobre síntomas negativos. Esto para hablar un poquito de la clínica de la enfermedad. Hablemos de artículos y evidencia publicada en cuanto a la legalización y el impacto que ha tenido esa legalización en diferentes países que han venido legalizando la sustancia. El primer artículo que vale la pena revisar es este, publicado por los canadienses, en cuanto a los impactos que ha tenido la legalización en su país. Esto fue publicado en el 2020. Y los resultados a grandes rasgos es que hubo un aumento de cannabis después de la legalización, pero que ese aumento del consumo de cannabis ha ocurrido no solo en países que lo han legalizado, sino en países que aún no lo han legalizado. Nuevamente remitámonos al concepto que nos dio el Informe Mundial de Drogas del 2021. El consumo de cannabis ha crecido mundialmente, legalícenlo o no. Pero a los que están en contra de la legalización, pues esto les suena muy bien y pues avalan en cierta medida su posición, ¿no? El número de visitas a emergencias y hospitalizaciones generales asociados al consumo de cannabis aumentaron, es decir, que si se buscaba un menor impacto en costos de salud, no se ha dado. No hay datos de incidencia en el aumento de trastornos mentales asociados a la legalización, por ejemplo, en esquizofrenia, es decir, todavía no se han visto nuevos casos de esquizofrenia asociados a la legalización del cannabis recreativo, y la gran conclusión a largo plazo es que faltan estudios prospectivos que nos den resultados a largo plazo. Hay otro estudio bastante interesante publicado por la experiencia que han tenido antes de eso, unas estrategias que propone este artículo para tener un poquito más de control y un mejor impacto en cuanto a la legalización del cannabis, es generar más programas de educación, sobre todo en población adolescente, limitar la potencia del tetrahidrocannabinol. Esto es súper importante. Cuando se dio la legalización del cannabis, también se dio una puerta abierta para que se manipulara la planta del cannabis y se aumentaran los grados de THC que tuviera la planta. Es decir, si nosotros miramos, por ejemplo, los asistentes a Woodstock de 69 fumaban marihuana, sí, pero la marihuana que fumaban para la época tenía un grado de entre 6 a 9% de THC. Hoy por hoy tenemos plantas de cannabis que pueden llegar hasta el 70, 80 grados de THC. ¿Qué implicación tiene eso? Más episodios psicóticos, más trastorno por su uso de cannabis que se puedan ver en adolescentes y adultos, y más consecuencias negativas asociadas a este consumo. Lo que proponen los canadienses es regular la cantidad de THC como medida de legalización, una edad mínima de consumo indiscutible, una preparación de equipos y programas enfocados, generar una inyección en costos de salud para recibir a esos pacientes que puedan hacer un trastorno por uso de cannabis. Es decir, el consumidor no necesariamente puede generar un problema por consumo, pero si lo legalizamos, obviamente se va a crecer ese problema. Y indiscutiblemente, la valoración psiquiátrica previa a que un paciente tenga el aval para consumir es fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos que detectar si en su familia hay familiares en primer grado con esquizofrenia. A ese paciente tal vez no le damos el aval para que consuma marihuana, a un paciente adolescente no le damos ese aval para consumo de marihuana, pacientes que tengan esas personalidades premórbidas que llama el DSM para hacer esquizofrenia, o lo que llamó Patrick McGorry, los estados de ultra alto riesgo para generar esquizofrenia. Entonces, los psiquiatras tenemos un papel muy importante en esa legalización y tal vez seríamos nosotros los llamados a dar esos avales o a dar esa legalización teniendo en cuenta estos estudios. JAMA publica esto, son estudios de 2008 a 2016 en cuanto a la carrera de legalización que ha tenido los Estados Unidos, y
ha mostrado que no hubo aumento de consumo entre los adolescentes, un impacto bien importante que tienen los Estados Unidos, que sí hubo un ligero aumento del trastorno por uso de sustancias de cannabis en adolescentes. Aquí tenemos que tener muy claro que debemos discriminar qué es el aumento de consumo y qué es un trastorno por uso de sustancias. Eso lo podemos ejemplificar fácilmente con el alcohol. Hay consumidores de alcohol que no son alcohólicos, por decirlo así, porque no se le debería decir alcohólicos, pero sí hay consumidores de alcohol que se vuelven alcohólicos. Entonces, generar el problema es una gran diferencia y un gran marcador en cuanto a costos de salud, por ejemplo. Entonces hubo un ligero aumento en adolescentes en cuanto al trastorno por uso de sustancias. Pero ¿qué llamó poderosamente la atención? Que en adultos, especialmente adultos jóvenes mayores de 21 años, hubo un marcado aumento del consumo y un marcado aumento en el diagnóstico de trastorno por uso de sustancias a cannabis. Es decir, se enfocó la legalización en el adolescente, pero no se hicieron estudios importantes en población adulta joven o en adultos. Y que la asociación con comorbilidades, discapacidades considerables en la edad adulta fue mucho mayor. ¿Qué errores se hubo en la legalización de los Estados Unidos o están teniendo los Estados Unidos que no se tuvo en cuenta las consecuencias del trastorno por uso de sustancias y sus consecuencias en salud, que no se estudiaron, que se estudiaron adolescentes pero no adultos jóvenes y no se estudiaron consecuencias en diferentes grupos de edad, no solo en adultos jóvenes, sino ya como les proponía, a personas de la tercera edad, por ejemplo? ¿Por qué los adultos se vieron más posiblemente afectados por el uso de cannabis? Porque hay una mayor disponibilidad, un menor precio al legalizarlo, el tráfico, al suprimir el tráfico de la cadena, pues el precio se regulariza, entra la competencia de libre mercado y que el porcentaje de THC es más alto. Nuevamente nos están hablando que una medida importante en los próximos países que legalicen drogas es el control del porcentaje de THC, poner límites al porcentaje de THC del cannabis. Tanto les he hablado del experimento de Portugal, aquí vamos a hablar un poquito más a profundidad. Portugal logró la legalización en el 2001 del cannabis y de otras sustancias psicoactivas que denominan blandas, con un impacto a 10 años en la disminución de la criminalidad y una disminución del consumo. Realmente lo que han analizado los estudios es que esto fue algo anecdótico, algo que no se ha reproducido en otro país y que probablemente el éxito que tuvo Portugal es que es una nación muy pequeña y que acompañada de esa legalización tuvieron una gran inyección de capital en salud y en educación para tener estos resultados que han tenido. ¿Qué mensaje nos deja el proyecto de Portugal? Que si vamos a legalizar, tenemos que tener por detrás muchísima educación y muchísimo mejoramiento en nuestros sistemas de salud. Que ustedes estén asistiendo a esta charla, que ustedes estén concienciando de esto que les estoy diciendo, ya es un primer paso en la educación y siendo la mayoría de ustedes médicos o trabajadores de la salud, un impacto también en los sistemas de salud porque nos estamos homogenizando y les estoy trayendo la evidencia para que todos tengamos una visión un poquito más global de lo que podría ser una posible legalización. Cierro mi exposición con este graffiti que me encontré en Lourdes, en la localidad de Chapinero, que avala o que interpreta mi interés de que se hable abiertamente de una legalización o no de las drogas en Colombia. Haciendo un porro me quiero morir. Muchos pelados que están consumiendo o adultos jóvenes que están consumiendo están tapando enfermedades mentales o ya están enfermos por el consumo del cannabis, si hablamos de esquizofrenia, o por otras enfermedades mentales y están queriendo suplir esa sensación a través del consumo de una sustancia aparentemente inocua, pero pues ya nos estamos dando cuenta de estas consecuencias. Por este tipo de personas que hacen estos grafitis es que estamos hablando de esto. Por este tipo de personas es que vale el esfuerzo que nos replanteemos la legalización en Colombia, que es una visión moral, política, pero sobre todo médica, donde los psiquiatras tenemos gran injerencia. Eso era todo lo que les quería comentar el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Si me pasé, perdónenme. Y quedo atento a sus preguntas. Listo, doctor. Muchísimas gracias por su charla.
Reconocemos la importancia de hablar de esta problemática, que es un tema tan puntual específicamente pues, en el contexto de nuestro país. Le queríamos recordar a todos nuestros participantes de hacer uso del botón de preguntas que se encuentra en la barra inferior de sus pantallas en caso de que tengan alguna duda y procederemos a leer las preguntas del público. Tenemos una, esta la hace Paola Cubillos. Dice, doctor González, usted da el ejemplo de los opiáceos y su impacto en la salud pública para argumentar que la guerra contra las drogas ha fallado. ¿En qué aspectos relacionados directa y específicamente con el cannabis ha fallado esta política prohibicionista contra las drogas? Pues yo creo que las estadísticas que mostré al final en la experiencia de los canadienses y en la experiencia con los eh, con los Estados Unidos, pues digamos que ha mostrado que esa política de la guerra contra las drogas sí ha tenido un impacto en cierta medida positivo, porque en los adolescentes ha disminuido el consumo, pero tal vez el mejor impacto en criminalidad que se ha mostrado es el caso Portugal. En Portugal sí es muy obvio que se ha disminuido la criminalidad asociada al consumo. Los ingleses y los Estados Unidos no reportan un impacto importante en el microtráfico ni en la criminalidad. Eh, Hablando de importante en que se reduzca importantemente el tráfico, pero sí es quitarle un rubro a una economía ilegal que deja muchos muertos. Entonces la evidencia es controversial y depende mucho de la cultura y del país en donde se desarrolle. Listo, doctor. Muchísimas gracias. En este momento no tenemos más preguntas del público, entonces pues procederemos a la siguiente charla. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, hasta luego. Gracias.